dice. Estoy enamorado, ya no siento nada en tu corazón. Mi voz ha salido de mis amores, sueño de querer. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti. Bienvenidos a este ejercicio de psicología ancestral indígena, y la mejor manera de presentar y la mejor manera de introducir este ejercicio es desde el saludo a lo fundamental que siempre hemos sido. Saludo a la madre y al padre espiritual, saludo a los abuelos y a las abuelas, saludos a los territorios que usted va a observar en adelante, saludo a los académicos, saludo a los sabios de nuestro pensamiento de ancestralidad. Lo que tenemos para mostrarles es una idea, un pensamiento, un sentimiento, una corazonada, una certeza sobre lo que significa para nosotros la primera psicología, esa que se perdió en el camino y esa que como saber paralelo a la modernidad sigue estando ahí para cuando su hijo y su nieto la necesiten. El saber de ancestralidad, el saber de territorios, el saber de montañas, el saber de lagunas, y precisamente desde este territorio sagrado de Monquirá, con la laguna de Iguaque a mis espaldas, les invitamos a este ejercicio de conciencia sobre lo que siempre hemos significado y sobre la manera del conocimiento, la manera de la ciencia propia en este sentido de lo que implica la comprensión del hombre y la comprensión del alma, la comprensión psíquica. Solo que aclaramos una vez más, las voces de diferentes personas, las voces de diferentes territorios, dando cuenta sobre lo que siempre ha sido el sentido profundo de lo humano, un sentido almífico de evolución. Bienvenidos a este ejercicio, lo presentamos con el corazón, lo presentamos con humildad y lo presentamos en el sentido de aportarle a la siembra colectiva del valor grande de lo que nosotros significamos. Hijos de la tierra, nietos de la tierra, hijos de nuestros padres, nietos de nuestros abuelos, bienvenidos a esta conciencia denominada Huitaca Simahu. Mis abuelos eran curanderos propios, que ahora los curanderos son muy pocos, pero tuve un abuelo, según cuenta mi mamá, que tuvo un abuelo que era un poco invisible, era que tenía las plantas vivas, unas plantas que convertía después de a medianoche en la luna llena, se convertía en una culebra y se iba a casar. La misión de nosotros como caitas y como los hermanos aipanas que es de unirnos, porque hoy en día el hombre está destruyendo el mismo territorio, dando una cicatriz a la madre tierra. Estamos perdiendo las plantas medicinales
cuyas plantas curan toda cantidad de enfermedades. Hoy en día los médicos dicen que por una cita hay que hacer cirugía o hay que dar medicamentos, pero ¿qué está pasando en el cuerpo del ser humano? Estamos contaminando y haciéndonos más daño, y no estamos buscando lo que la madre tierra, ¿sí?, nos brinda a través de las plantas, a través del aire, las piedras, el fuego, ¿sí?, todos esos elementales. Para mí, el espíritu que conecta con el fuego, con las piedras, con toda la naturaleza de la Madre Pachamama, es sagrado. El remedio ayahuasca es demasiado que puede conectar también con el fuego sagrado. Si uno no es capaz de ver así que no está tomando nada de ayahuasca, se puede quedar un buen rato para conectar, y hay que tener la frente a la tierra para un rezo, para visualizar. El remedio ayahuasca que viene ahora de la selva amazónica, de la selva Putumayo, no es que sea un juego, no es por deporte, tiene que tener mucho respeto a la ayahuasca para conocer la visión y la misión, los sueños sagrados de las plantas, de los animales. Nosotros mismos damos de cuenta que con esta planta podemos sanar y podemos visualizar, podemos conocer. Miramos por medio de las plantas, curamos por medio de baños. Tenemos un respeto. El abuelo fuego es muy sagrado que hay en el mundo. El abuelo fuego es para pelear contra la oscuridad. El chamanismo no es solamente para el indígena. Ya tengo de saber, de dar mi ejemplo al Capuría. ¿Quién es Capuría? Ustedes. Primero que todo, lo más importante es el aprendizaje del desbaratar todo pensamiento rígido, desbaratar cuanto esquema, sistemas de clasificaciones y estereotipos nos hemos venido formando. Porque lamentablemente todo esto que llamamos la misma cognición social, pero la cognición social nos lleva a cómo creamos nuestros estereotipos y cómo nos quedamos allí en el estereotipo y cómo es que rige en nuestro mundo ese estereotipo. Sería entrar en lo que los indígenas nos han dicho y nos han enseñado siempre, que es lo que ellos denominan el pensar bonito. Acabar precisamente con ese sujeto que está sujetado, que es egoísta y que está en el mundo de la competencia, sino que es entrar en el mundo de la misma colectividad. Entonces va a ser un yo completamente diferente. Y una colectividad que tiene que ver no solamente en las relaciones de las personas, sino que indudablemente es la relación de las personas en la misma naturaleza, porque al fin y al cabo lo que no hemos logrado comprender es que somos naturaleza y somos tan prepotentes que nos creemos superiores a la naturaleza. El pensamiento es algo que no está solamente en nuestra cabeza, es todo lo creado es un pensamiento, y es ahí donde nosotros vamos a entender la parte del gran misterio que no ha sido descifrado todavía. Inclusive el misterio se lo ha institucionalizado y se lo ha dicho es así, no es así.
Todo, la hoja, el viento, la mariposa, el rayo, el trueno, la lluvia, es un pensamiento. ¿Entiendes? Y ese pensamiento es el que nos hace a nosotros entenderlo como vital y estar aquí, sintiendo el frío. El frío es un pensamiento. Si tú dices, tengo frío, estás con frío. Pero si dices, no tengo calor, estoy bien. Así esté haciendo el frío, pero lo decretas. Entonces la enfermedad empieza desde ese plano, empieza a desequilibrar, empieza como a mover otros parámetros. Y lo hace físico. Entonces ya la parte física se manifiesta, empieza a activarse. Y entonces ya se produce el dolor, se produce el malestar, se produce el síntoma. A veces dice, cúreme. No, yo no la voy a curar a usted. El que se cura es usted, si usted quiere curarse. Y usted sabe por dónde viene el malestar, la enfermedad, la dolencia. Usted es el que sabe. Usted tiene el archivo de todos los chips abiertos para decir dónde está el malestar, el dolor, la enfermedad. Entonces lo que nosotros hacemos acá es simplemente vehículos para poder activar la memoria y sacar la enfermedad. Obviamente también, sí, yo te digo, se hace un trabajo de curación, de limpieza de la práctica chamánica y se logra como activar, entregar, saber que somos energía, yo te puedo dar mi energía y tú recibes mi energía y yo te recibo tu energía y empezamos a movernos de otra manera y esto se empieza a mover de otra manera. Que han venido psicólogos y han aprendido y han dicho, oh, claro, dice, así es como debe funcionar la psicología. ¿Entiendes? A partir de un canto, de un ícaro, de una música, la palabra, a través de entender el fuego, a través de compartir una aromática. Eso es lo alopático, lo que integra al ser humano. Y entonces, claro, la psicología de curar, cómo a partir de la palabra puedes curar al otro. Entonces ahí empezamos como a entender que estamos regresando a la gran matriz del conocimiento. Entonces, cuando nos planteamos una psicología de las comunidades indígenas, nos encontramos con un problema epistemológico bastante complicado, porque, por ejemplo, si vamos con las categorías de la psicología clínica a entender la problemática de una comunidad indígena, inmediatamente entraríamos a rotular el comportamiento indígena dentro de las categorías de la psicopatología occidental, que no tiene nada que ver, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿esto cómo se maneja? Que estamos ahí hablando de una relación hegemónica. Cuando yo digo una psicología hegemónica, me refiero a una psicología que se ha desarrollado a la psicología occidental, que es la psicología propiamente dicha, la psicología occidental, que se ha generado alrededor de una cosmogonía. Empezamos a mirar que alrededor nuestro hay una información increíble, pero para llegar a esa información hay que encontrar la llave. ¿Y sabes cuál es la llave? Nosotros mismos. Si nosotros empezamos a entendernos como la llave de esa gran biblioteca, abrimos el cerrojo, se expande la información, se leen los libros. Ahí están los libros sagrados, todo lo que está construido aquí. Pero para llegar a ser llave, hay que empezar a descubrirse uno mismo, a vaciarse de tanta mala información, a desinformarnos. ¿Entiendes? A desaprender todo lo que un bagaje de estructura nos ha supuestamente encasinado, encasillado. Es lo que hay que aprender. Aprendamos de otra manera. El ejercicio que nos proponen los indígenas a través de sus prácticas de tierra, a través de sus prácticas de ritual, a través de sus prácticas míticas, es precisamente volver a dar vida al alma, ¿no? A lo que desapareció para el ojo racionalista, para el ojo cartesiano, para el ojo fragmentado, antropocéntrico. Ese mundo sensible, ese mundo sabio, lo que implica es la construcción de una
de una nueva ciencia que en paradoja no es nueva, es la ciencia antigua que siempre ha estado ahí. Ciencia no pierde lugar, solo que hay que saberla vestir de trascendencia, hay que saberla vestir de posibilidad epistémica sensible para volver a ver lo que la ciencia de la modernidad encubrió, lo que no podía ver, y es precisamente que hay un mundo de lo invisible, que hay un mundo del amor, que hay un mundo de lo mágico, que hay unas prácticas propias, con conocimientos, con epistemias, con sabidurías propias, y que son prácticas que implican la comprensión más profunda de lo que siempre ha sido lo humano. El canto de jai, pues eso es lo que se hace durante toda la ceremonia, durante toda la noche. Es donde el médico tradicional o el jaibanás canta toda la noche, hace sus cantos, y estos cantos pues no tienen una letra, no hay algo escrito, sino que es lo que vaya fluyendo en el momento durante toda la ceremonia, lo que ha pasado con el paciente, la enfermedad que está padeciendo el paciente, si es algo realmente físico, energético, algo espiritual. Ahí son los mismos espíritus, pero pues lo que hacen es enfermar a la persona tanto física como espiritualmente. Entonces, desde la parte física hay todos los efectos normales de una enfermedad normal, pero pues el paciente va al médico y no le hacen exámenes y una cosa, la otra, y pues no le encuentran nada. Entonces es ahí donde acuden al jaibaná para que también, igual que un médico, lo examine y lo revise, y ya el jaibaná dice qué hay que hacer y cuál es el proceso que hay que seguir y qué es lo que se va a hacer durante la ceremonia, y lo que ya les había dicho, pues qué tipo de plantas se van a utilizar para las ceremonias. Hay unas plantas que son fundamentales, como el borrachero, durante la ceremonia. Es una ceremonia donde pues es de toda la noche, donde se prepara al paciente para hacerle la sanación. Los familiares del paciente pueden acompañar al paciente durante toda la ceremonia, y es un ritual donde se hace hay un espacio donde se van a colocar las diferentes plantas que se van a utilizar para hacer este tipo de sanación. Se le llama banco, y pues toda la noche el médico tradicional va a hacer uso de estas plantas. Se ponen en orden dependiendo de la curación que se vaya a hacer. Hay plantas fundamentales como el borrachero, donde se prepara una bebida para darle al paciente. Esta planta se le da desde una manera simbólica, como a tomar al paciente, o sea, no se puede tomar realmente, pero es más como que el paciente absorba el elemental de la planta para poder sanar. Se trabaja con 2 hojas de bijao, que es parecida como a la planta, una hoja de plátano, donde el médico tradicional empieza su curación tomando y brindando aguardiente, cerveza, chicha. También en ese banco pues hay alimentos, que es lo que se le ofrece a los maestros, que se le dice maestro a los mismos jais, que son los que vienen a curar al paciente. Entonces ya en los cantos, cuando inicia la curación, el médico empieza sus cantos chamánicos, donde empieza a llamar a todos sus espíritus, a todos sus maestros, para que vengan a acompañar la noche y para que vengan a curar al paciente. Abuelo fue con manaya, te pucharra manaya, de ya hey. De te pucharra manaya, que tara pidana kabeda ya na de ya, dande travarita da de ya, está con kabeda ya. Hey na ya hey.
En su matriz cultural, porque no puedo decir que todas las comunidades indígenas están viviendo las cosas de la misma manera, pero en su matriz, en la parte esencial de cada cosmogonía, tienen claro la diferencia entre lo sagrado y lo profano. ¿Sí? Los occidentales no. Para los occidentales todo es profano, porque hay que ser racionales. Y al ser racionales hemos perdido el contacto con lo sagrado, y entonces ahora, para pensar la reconexión con la Madre Tierra, tenemos que pensar en una terapia súper especializada de reconexión. Todo en el tejido de la vida está de alguna manera dentro de una ceremonia. Es como una amplia ceremonia en la que estamos compartiendo de alguna manera, y eso es algo que a mí me parece comprender esa dimensión ceremonial del tejido comunitario, por ejemplo, comprender la dimensión ritual también del tejido comunitario, harían esa posibilidad de ese caminar ancestral también un poco como para entendernos nosotros, ¿no? O sea, como desde esa psiquis, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, a mis estudiantes, yo les digo, es decir, lo comunitario a uno también lo terapea, ¿sí? Como que le hace su terapia, ¿no? Entonces, estar en contextos comunitarios lo remueve profundamente también, ¿sí? Lo hace crecer, pero también lo remueve. ¿Sí? En mi experiencia personal, esa compañía, pues con estos saberes, con estos abuelos, ha significado el poder comprender unas dimensiones muy especiales sobre cómo poder acercarse o comprender de mejor manera esta relación vital. Entonces, parte de esas tradiciones de los abuelos, todavía para Occidente es algo muy difícil. Y es todo un proceso de muchas generaciones quizás, el hecho de que lo empecemos a integrar un poco más. Hay una trama muy sensible que va más allá incluso del lenguaje, que va más allá de esas categorizaciones que podemos hacer sobre la comunidad, y pues que esas tramas, la posibilidad que tenemos como seres humanos es lo que enseñan los abuelitos, es que las podemos escuchar, ¿no? Es decir, tenemos que afinar muy bien el oído para escuchar esas otras tramas que no tienen mucho en relación a un lenguaje, que sí hay comunicación obviamente, pero es escuchando como eso, como esa práctica de escuchar tanto los espacios, escuchar las lagunas, escuchar los abuelos cuando comparten su palabra, es donde se entra esa otra temporalidad para entender esa dimensión de comunalidad. Y es fuerte porque ahí es que uno entiende que lo comunal es toda esa serie de gestos un poco descapitalizados que van articulando mucho las relaciones vitales, ¿no? Y parte de lo que encontramos, reafirmando lo que ya se venía viendo desde aquel entonces, es la fuerza de lo telúrico, la fuerza de la tierra como una fuerza vibracional, como una fuerza muy potente, como una fuerza sagrada. Y eso implica entonces hoy seguir afirmando que abandonamos una visión antropocéntrica, no es nuestro interés, por eso la tierra sigue estando en el centro, es ella el centro, nosotros hacemos parte de ello, pero no estamos por encima de ella. Parte de lo que vivimos durante todo este tiempo fue darnos cuenta de la sacralidad de la tierra, de lo mágica que puede ser y lo potente al recordarnos pues que la vida es el centro, es que podemos contactar con el saber, con la sabiduría, ¿sí? Por eso nuestros pueblos indígenas, nuestras tradiciones, apenas uno entra en contacto con ellos, apenas uno comienza a caminar y durante todo el camino es: bueno, venga, siéntese, viva la experiencia, viva el trasnocho, el pagamento, el confieso, viva el tejido, viva la siembra, y es porque a través de ahí es que se constata la sacralidad. Sí, todavía no comprendemos que para muchas culturas los saberes son como ese oxígeno existencial. Por ejemplo, cuando un abuelito es asesinado, para la cultura es una biblioteca que se pierde, sí, es una herencia de conocimiento que se desplaza. Y
quizás al momento de pensarnos en este tema de cómo los psicólogos vamos apropiando eso, pues el principal riesgo o el principal compromiso es el compromiso ético de pensarse qué tanto la intervención que vamos a hacer puede lastimar más el tejido comunitario o el tejido simbólico de la comunidad. Por ejemplo, el sentir que cuando hay un impacto de violencia muy fuerte, el territorio también sufre. ¿Sí? La idea de que hay una noción de que, por ejemplo, para muchas tradiciones es muy importante sanear los territorios donde ha habido hechos de violencia. Entonces acá en Nariño pues también es un territorio que ha sido muy afectado por la violencia y hemos visto como las movilizaciones comunitarias de eso que no entendíamos un poco desde la psicología, peregrinar a esos espacios difíciles como para limpiarlos, sanearlos desde sus múltiples saberes. Eso es un poco como que normalmente en la psicología no tenemos ese vínculo como para sensible, como para entender. Nosotros lo que hemos visto quizás en la experiencia es que es caminando con ellos donde esa experiencia esa sensibilidad también se va cultivando. El espíritu se está moviendo en muchas formas, ¿no? Y esa condición es que era mejor antes que ahora. Y ese antes mejor que ahora, en el nivel de la gente, es por la forma como las creencias tenían ese respeto. Y ese respeto implicaba siempre el respeto al mayor, a la mayor, a la señora, al señor, cosa que hoy no se puede observar igual. De darle sentido a cómo yo alojo al otro en mi palabra, que eso es casi de la dimensión más espiritual que decían los abuelos, ¿no? Es como yo te llevo en mi palabra, es decir, cuando yo te hablo a ti, lo hago con responsabilidad porque yo ahí estoy llevando también en mi palabra a mis nietos, ¿no? A los que vienen. Entonces lo tengo que hacer de preguntarme mucho cómo yo te cargo a ti, ¿sí? Cómo te llevo, cómo te ayudo a un poco en la palabra también a transformarte, ¿no? O sea, como te puedo decir en la palabra también que hay una posibilidad de moverte, de curarte energéticamente, porque hemos aprendido que no hay sujeto que no venga de una tribu, ¿sí? Todos venimos de alguna manera de alguna tribu y hay que empezar a sentir que es desde uno donde uno va a descubrir esa ancestralidad. La sabiduría no viaja de un individuo a otro, sino a través de las relaciones, ¿no? O sea que lo sabio no es el sujeto como tal, sino las relaciones. ¿Sí? Entonces se habla de relaciones sabias, entonces las relaciones que puede haber en una pareja, por ejemplo, es la relación lo que hace que haya una connotación de aprendizaje porque algo te puede enseñar, ¿no? Es el sentido psíquico, ¿no? de un hombre que evoluciona para ser humano. ¿Qué es entonces en esa instancia la psique? ¿Qué es en esa instancia el alma? ¿Qué es psicología en esa instancia? El caminar evolutivo. Por esto aquí hay un método de caminar la tierra, pero el método de caminar la tierra es el método de caminar en la construcción del alma hacia el corazón como ventana a la espiritualidad. ¿Qué es aquí lo psíquico? ¿Qué es aquí lo psicológico? Una experiencia de evolución. Bonita, fea, como tenga que ser, de un alma reminiscente, sabia en totalidad, que se propone en la experiencia de la tierra crecer. ¿Y crecer para qué? Pues crecer para ser más totales en conciencia. Llegamos totales a la vida, somos el bebé total, el bebé en totalidad, y el resto de la vida es la tarea de fraccionarnos. Y tenemos una cultura que lo hace bien, nos fracciona, tenemos una ciencia que lo hace muy bien, nos fracciona, una religión que lo hace por miedo, nos fraccionamos por miedo, por querer controlar todo, por defendernos, por sobrevivir, pero aquí el asunto metabiológico, aquí el asunto metacompetitivo, metalógico, es la tarea de un alma de un hombre que antes de partir anhela como propósito volver a la totalidad con la que llegó. Y esa experiencia de una vida es una experiencia de trabajo, de crecimiento, que es la experiencia almífica, que es la experiencia psíquica. En otro tipo de palabras sería
un hombre que viene total y se vuelve ego, se puede volver yo, si quiere, pero un hombre que como crecimiento debe aprender a entregarse, debe aprender a bajar la cabeza para que frente a la gran experiencia de la muerte tenga sentido la experiencia de la vida. Entonces, ¿qué es lo psíquico? Venir a crecer. Para mí el psiquismo o la psiquis sería el mundo de la espiritualidad, el mundo del alma, el mundo de la emocionalidad, el dejar fluir, el que verdaderamente esos sentimientos vayan más allá. Y cada vez que yo esté frente a una persona, no piense sencillamente en formas de clasificación y de categorizar a esa persona primero, sino que yo tengo que verdaderamente sentir a la persona. Entonces, para mí, la psiquis es la ruptura total y absoluta de todos esos esquemas. Es la muerte del yo psicológico, porque es el yo psicológico el que no nos deja ser. El yo que manejamos en la psicología es un yo que mata, no es un yo que libera, es un yo que ata y cada vez amarra más a ese yo, porque le dice usted tiene que tener un núcleo yoico, no te permite que ese yo fluya libremente, que el deseo fluya, sino que nos está permanentemente cortando. Digamos, podríamos decir que valga que el psique deviene con el animus, el ánima, y bueno, hacia acá, y eso se puede entender como lo intangible que podríamos tener, ¿cierto?, que nos gobierna y nos permite estar aquí, ¿sí? Pero eso, cuando uno lo mira así, dice, pues, pucha, man, eso está en relación también con lo religioso, o sea, hasta qué punto yo puedo rastrear en mi sentido de indígena qué implicaría ese término psique para verlo y compararlo con lo que yo estoy diciendo que sería eso. Es difícil, ¿sí? Entonces, por eso esa palabra estar bien, que ya la hemos visto en otros estudios, esa palabra se dice psique es estar bien. Entonces, ¿estar bien qué es estar bien? De todo. Ya no es psique en la mente, no es psique en la cabeza, no es psique en espíritu, sino todo esto manifestado en lo que soy. Precisamente en ese cuadro yo lo llamo así, el asiento del alma, porque a través de todas estas prácticas, en el estudio de esa llave, que lo mismo la tenemos el cuerpo, empiezas a entender de que el corazón no palpita porque solamente está ahí, ¿no? ¿Por qué palpita el alma? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué bombea sangre? ¿Por qué mueve esto? ¿Por qué está acá esto funcionando? Entonces, en esa práctica yo entendí a través de esa obra de que el corazón es un cerebro más y ahí reside una luz, que es básicamente, llamémoslo, el espíritu, el alma. El espíritu vendría a ser la totalidad, nosotros somos espíritu, totalidad, la energía total. Y el alma vendría a ser como esa lucecita que está ahí habitando, flameando, avivándose, que está presente. Nosotros no hemos perdido la noción también de qué somos en realidad. Nosotros somos espíritus o energía, llámela como quiera, habitando ahora esta forma corpórea. Entonces, para mi consideración, el alma, sí, y también en el alma está como la memoria, la genética, el linaje. Digamos que si miramos nosotros un poco lo que ha sido la historia de la psicología, de cómo se fue la psicología separando de la filosofía, ¿sí?, para constituirse en una ciencia, yo pienso que tenemos nos encontramos con la pretensión de partir solamente de hechos, que fueran hechos objetivos, hechos científicos, y tratar de dejar a un lado el tema de la subjetividad, a pesar de que la subjetividad de hecho hace parte del objeto de la psicología, esa es la paradoja.
de todas maneras, la pretensión de hacer una psicología científica, una psicología científica llevaba a no reconocer ciertos hechos como dignos de ser tenidos en cuenta en un estudio científico. Y por otro lado, es una psicología que va a volver a escuchar el alma. El alma va a ser el camino, pero también es la fuerza. Es una psicología que va a tomar de las fuerzas que encontramos, va a tomar de la mano, pues con la dificultad que a veces llega, pero va a tomar de la mano la aceptación, va a querer reconocer el miedo, va a querer reconocer la fuerza que tiene la confianza en la vida, la confianza en la tierra, la confianza en nosotros mismos. Es una psicología que vuelve a mirar al perdón con toda también la dificultad que esto implica. Tenemos muy pocos estudios sobre la psicología de lo espiritual o la psicología de la religiosidad, ¿no? Más bien la religiosidad se convierte como en un objeto de estudio más antropológico que psicológico. Los antropólogos recogen el fenómeno religioso en términos descriptivos, pero no lo tematizan, digamos, como una dimensión que hace parte de la capacidad del ser humano de trascender. Es reconocer que una de las modalidades de la experiencia humana es la experiencia espiritual, la dimensión de la experiencia espiritual, que me parece completamente legítimo y que es como la vía a través de la cual podemos empezar a reconocer la importancia de lo sagrado en la realización del ser humano. Y se podría decir que el humano se desmantela para quedar en algo muy esencial, en algo muy puro, muy sensible, muy sutil, que termina siendo como un conjunto de campos atmosféricos, lo llamaría yo así, o unos hilos muy suaves que están en constante interacción con el otro. No un otro como otra persona, sino un otro como la naturaleza, como la montaña, como la laguna, y que en medio de esa interacción hay una influencia constante entre esos campos, entre esas atmósferas, y que así como se mueve afuera de una forma muy sutil, me puedo mover yo adentro también. Cuando digo sutil no me refiero a algo frágil, sino al contrario, algo que está muy sólido, muy arraigado a la tierra, muy enraizado. Pues les estoy como contando que la mochila es una muestra del universo. Así fue que empezó, o sea, la madre crearnos, donde vamos a estar. Ella empezó a tejernos con una hoja, pues empezó a tejernos con un pensamiento bonito, un pensamiento de sanación y de canto. Nos tejió. Entonces, en las mujeres nos deja un pedacito de la creación en el tejido. Entonces, por eso decimos que la mochila es sagrada, la mochila es el universo. Entonces decimos que la mochila hace parte de todos nosotros. Entonces, el mundo está hecho como una mochila. Aunque veamos que es muy grande, para la madre es una mochila que nos tiene guardada. Y nosotros estamos dentro de la mochila de la madre. Si el alma se vuelve un qué evolutivo, si el alma se vuelve una tarea de construcción, el mundo indígena posterior a este asunto de ser gente, lo que devela son las prácticas para volverse gente. Lo que occidentalmente llamaríamos psicoterapia, como una experiencia del cuidado, de cuidarnos a nosotros mismos, de volver a la sensibilidad de lo que implicamos, de protegernos, de desarrollarnos. Qué misterio tan interesante que una hojita de estas, que yo la bata por encima tuyo, ¿sí? Te libere ya del dolor de cabeza o la pesadumbre. ¿Qué misterio tiene esa planta? La guaira es una planta muy sagrada. Esa plantica no debe tocar una mujer que está en la luna.
con la menstruación, ¿sí? Se empeora. Vos necesitas curarte también como médico. No creas que porque estás ya en el plano de ser doctor y receptor de la medicina, estás ya listo. Vos necesitas curación. Y es más, vos como médico deberías curarte primero para poder curar al otro. El soplo sirve como cuando empezamos a mirar, a percibir los espíritus, lo que no es de uno. ¿Sí? Con el soplo y la guaya lo echa. La curación debe ser integral, total. Total, porque tú tienes un paciente, entre comillas, exponga todo su bagaje de dificultades, ¿no? De traumas, de situaciones. Lo puede hacer, está bien, y esa es una manera también muy interesante de que la persona pueda vaciar, pero también necesita un poco de medicina para que expúlselo, viva la catarsis, exhale y saque toda la enfermedad desde usted mismo, que está ahí adentro. Para eso, cuando en una consulta tiene que mirar, tiene que concentrarse, abrir el tercer ojo, ¿sí? Tener esa claridad y mirar bien, en círculo, espiritualmente, y mirar con claridad. El bastón sirve como para chupar enfermedades que no quiere salir. Sí hay sentido de curación. Es más, con el abuelo charlábamos de eso. Todas las enfermedades tienen curación. Desde el conocimiento de la práctica de la medicina tradicional. Todas. Porque inclusive para cada enfermedad hay una planta. El planeta Tierra es una biblioteca. Viviente. No es una cosa muerta, inerte. Pues ves plantas, animales, vegetales, minerales, que hay cosas increíbles que uno dice, con ese está, ahí está tu medicina. Y vos la pisas, la botas, no la mires porque no entiendes. Tambora es un sonajero para llamar elementales del agua, elemental de la lluvia, del viento, del fuego. Tienes una migraña, un dolor de cabeza fuerte. Si vas ante el médico te van a dar anabólicos, te van a dar antidepresivos y te meten un poco de rollos ahí que te van a decir no prepare la herencia. Pero uno coge, me duele la cabeza, coges un poco de ortiga, o un poco de ruda en la cabeza, ya te pasó. Hacen eso, tratan de curar. O sea, le dan un sedante para que se calme, pero no cura, antes se empeora, ¿sí? Se duerme esa enfermedad y se empeora. Se llama la tambora de lluvia. Es sorprendente, infinidad de potentes prácticas de ancestralidad que se recogen de los diversos pueblos, de los diversos territorios, prácticas botánicas, prácticas de conciencia, prácticas meditativas sobre cómo vivir, cómo estar en la vida, cómo ser tranquilos en la conciencia como gran elemento fundamental. Y por eso nosotros reconocemos que aquí hay una psicoterapia impresionante, y es la psicoterapia que siempre ha ido paralela a la ciencia. Y es la psicoterapia que hoy una ciencia en conciencia puede volver a mirar como posibilidad humilde de aprendizaje para retornar al sentido mítico de lo que esta psicología siempre ha querido proponer. Es decir, los griegos eran ancestrales. El mito de Psique es un mito indígena, ancestral, de una princesa que solamente es capaz de evolucionar en la medida en que se integra el amor. Todos los elementales en el mundo, todos son sanadores. ¿Sí? Como tanto nosotros, usted como psicólogos, nosotros como maestros en vena, el fuego abuelo, la tambora, estamos tejiendo aquí este momento. Hay bichitos
que están pegados encima de mí. ¿Sí? Están pegados. Eso es lo que nunca ven los médicos occidentales. Sí, podríamos decir que hay afecciones que son de tipo mental, espiritual, psicofísico, material, del espacio mismo, también te enferman. O sea, hay muchas cosas, ¿me entiendes? Podríamos decir que son de esos niveles. ¿Quién te cura? Llévala a un médico y dile, porque he hecho esa experiencia también, de curar un mal aire. La medicina científica se burla y se ríe. Dice, mal aire, carajo. Démosle estas cosas y se acabó. Y nada, y nada. La única que puede curar el mal aire es la medicina tradicional. Porque es la manera, la energía, el campo, la fuerza, el cuidado, que da la posibilidad de sacar esa energía que se le incrustó ahí al paciente. Mal aire viene a ser un decaimiento físico, sudoración, malestar, el estado de ánimo decaído, dolores del cuerpo, insomnios, pesadillas, ¿sí? Susto. Entonces esos son como síntomas que tiene eso. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar un médico allá? Pues claro, le da una inyección, pero no te lo cura. ¿Cómo se lo trabaja? Se lo trabaja con los elementos propios de la medicina, las enfermedades frías y calientes. En la medicina, en la utilidad del remedio, son dos plantas que se utilizan, ¿sí? El bejuco y el ocó. El bejuco es el raicero, lo ven por ahí también. Ese es el que maneja las enfermedades de frío, ¿sí? Porque si nosotros solamente tomáramos bejuco, el cuerpo se enciende en calor. Pero tan bonito y tan interesante estos sabios antiguos, estos taitas que descubrieron a través de la misma planta el equilibrio, las dos plantas, el ocó, la pinta, la hojita. Cuando se cocina entonces se equilibra los dos niveles, la planta, el bejuco y la pinta. Pero cuando vos lo tomas, sientes que tu cuerpo a veces se enciende en calor y otra vez es frío. No es el espacio, sino los niveles de energía que se empiezan a activar. Si hay una enfermedad de mucho calor, el ocó, la plantica, la hojita la va nivelando. Y si es de frío, al opuesto, la va equilibrando esa parte. Enfermedades de frío y calor que existen en ese plano. Que viene a ser la parte femenina y la parte masculina también en ese sentido. Y entonces nos permite a nosotros como ir nivelando realmente, buscando el nivel energético que se requiere para cada persona, para poder entrar en el equilibrio. Comúnmente la mujer es más lunar, ¿no? Por la luna misma, y casi que las mujeres sufren más de frío, ¿no? Entonces, no, yo soy muy friolenta. Obviamente es por su naturaleza femenina, porque manejan la luna. La luna influye muchísimo en el estado vital de la mujer. Y el hombre es más solar, más abrigado. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Si eres muy frío, digamos, pues hay que recurrir a las plantas, a las medicinas naturales para subir ese nivel, equilibrar. Escuchar. ¿Pero qué significa escuchar? He ahí la complejidad. Ese es el cómo, escuchando. Cuando yo verdaderamente escucho al otro, es entrar en ese emocionar con ese otro, es esa conexión de ese amor también, de esa misma espiritualidad, que rompe completamente con lo que sería el emocionar del mirar al otro y de escuchar al otro, pero con unas clasificaciones psiquiátricas allá en la mente, y que yo estoy simplemente escuchando al otro para saber de dónde, como extraer, como en una mina, extraer una información para ver en qué cajoncito, en qué
parámetro lo voy a colocar de clasificación. Si está muy deteriorado su pensamiento, su sentimiento, ¿a qué tipología o a qué tipo de trastorno de personalidad podrá pertenecer esta persona? Cuando yo antepongo y digo que estoy escuchando al otro y estoy anteponiendo esos esquemas, no estoy escuchando. Creo que una de las primeras fases que uno debe aprender cuando la enfermedad, llamémosla así, llega, es la aceptación. ¿Entiendes? Porque obviamente nadie quiere estar enfermo, ¿sí? Pero no quiere estar ahí. Pero cuando llegó, llegó. Entonces lo que se debe hacer en realidad es la aprobación de que está ahí. Es ya en ti, es parte de ti, es un producto de ti. ¿Me entiendes? Entonces, ahí uno empieza a entender que la enfermedad es un camino. ¿Para qué? Para descubrir quién sos, por qué vienes, de dónde vienes. Y entonces empieza el trabajo de curación realmente en uno mismo. La primera gran bondad que vos les darías al proceso curativo es de que vos la quieras esa enfermedad. Cuando empiezas a quererla, te sanas más rápido. La cultura indígena frente a lo que implica la curación tiene mucho, ¿cierto? Mucho que dar, mucho que brindar, tanto a sus propios, a su comunidad pues, como también al mundo. Tiene principios, ¿no? Si se puede utilizar términos médicos, tiene principios, tiene métodos. Principios y métodos implican precisamente la posibilidad de generar una curación, un tipo de curación. Yo digo siempre, la gente vive. Cuando la gente vive, vive con sus formas de curarse. Y vive con sus curanderos y con sus sobanderos, con sus chamanes, y están cercanos también. Entonces están ellos, están nuestros santos de devoción. Está allí, o sea, está cercano, están las plantas, ¿no? Las plantas por X o Y motivo, para limpiar la casa, para tomar, las tenemos. La fe para estas medicinas está permanentemente allí, en nosotros. Entonces, la fe en los santos, la fe en el curandero, la fe en la hierbabuena. Yo le decía también que hay gente que está comenzando a perder la fe, dice uno, ¿no? Que antes esta matica me hacía bien, ahora ya no me hace bien. Ahora toca además de eso tomarse la aspirina o el ibuprofeno para el dolor, y además de eso tomárselo con la agua aromática, porque ya la agua aromática por sí no hace la fe. Entonces parece que la fe no se le puede dejar entonces solo al carácter intuitivo, sino que a veces esa cognición también necesita cuidarse. Tenemos aquí un debate interesante entre la ciencia occidental y la ciencia ancestral, en el sentido de dos premisas fundamentales que nos han dicho a los psicólogos desde las academias. Y la primera es que la psicoterapia no aconseja, en lo indígena no es así, en lo indígena lo que hay es un ejercicio claro del consejo. El asunto es que es un consejo conectado a la totalidad, es un consejo humano en el sentido trascendente de lo que significa, y es el mensaje de los hermanos mayores como consejo para estar en la vida y para transformar y para curar en la vida. Pero además también lo que se nos ha dicho clásicamente, que los psicólogos no recetamos, puesto que en nuestro oficio eso se ha dejado del lado de la psiquiatría o de la medicina, que es una paradoja con una ciencia que quiere ser medicina sobre todo, y que está encontrando todavía su identidad como psicología. En el mundo de lo indígena, este saber de abuelos y de abuelas, este saber de ancestralidad sí tiene medicinas, tiene medicinas propias, tiene medicinas de mucha ayuda y de mucha fuerza para la limpieza del hombre, para la armonía del hombre, para la conciencia del hombre, para la relación del hombre en los contextos, en la vida. Gran creador, Padre Sol, Madre Tierra.
de alguna manera esta medicina llama a volver a la madre, ¿no? Volver al vientre de la madre y tener la posibilidad de renacer, de volver a nacer. En este fueguito se están calentando 28 piedras, haciendo honor y recordándonos a la vez el ciclo lunar. Entonces, estas piedras son volcánicas, de este abuelo, de Tumina, cangaleras. Entonces ellas se calientan al rojo vivo y de alguna manera recuperan su memoria primera, ¿no? En donde fueron. Entran al temazcal, a este vientrecito, y adentro vamos a llamar a la medicina del agua-fuego, ¿no? Porque entonces entra el agüita y esta es la medicina que vamos a recibir, ¿no? El agüita pura. Esta agüita se le pone a las piedras y este vapor, que es calientito, por eso es agua-fuego, ¿no? Porque es calientito, nos ayuda a profundizar, a poder conectarnos con el corazón, ¿no? Con el latido del corazón. Adentro nosotros tenemos unos elementos como el tambor, la sonaja, que hacen como ese recuerdo, ¿no? Ese llamado a volver al niño, ¿no? Al corazón del niño, que es un latido tic, 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 aceleradito, ¿no? Es como recordarnos a nosotros que siempre vamos a tener ese niño, ¿no? Que no hay que crecer y abandonarlo, sino poder seguir cultivando esa energía de la sorpresa, del asombro, ¿no? Del juego. Hacemos 4 momentos adentro, y en esos 4 momentos honramos las fuerzas generadoras de la vida, ¿no? La tierra, el agua, el fuego, el aire. Entonces cada puertita vamos a cantar, vamos a orar, a rezar o a compartir, ¿no? Si alguien tiene algo que siente que puede compartir al otro o agradecer, ¿no? A veces podemos, con eso que compartimos, dar una lucecita al otro, ¿no? Eso es bonito compartir. Esta es una energía, una ceremonia de círculo, ¿no? Donde todos estamos ahí presentes, pues, atentos, ¿no? Dispuestos a abrir el corazón para encontrar ese propósito que nos trae aquí. Porque es bueno venir con un propósito, ¿no? ¿A qué vengo? Puede ser muy diverso, así como físico, espiritual, emocional, ¿no? Mental. Puede ser pedir por nosotros, puede ser un propósito por un familiar, alguien que está enfermito, que no sé, ¿no? Alguien que ustedes sientan que necesita, también pueden ustedes venir a sudar con ese propósito, ¿no? De que esta energía de renovación le llegue también a la persona. Y si no, pues empezar por nosotros, que es por donde hay que empezar siempre, ¿no? Se va a poner calientito, entonces hay que tener presente ese propósito, ¿no? Porque a veces nos dejamos ganar por la mente y no puedo, me ahogo, no sé. Nunca ha quemado, nunca ha lastimado, ¿no? Esta ceremonia. Pues tampoco vamos a llegar a ese punto. Pero sí es bueno recibir ese calor, porque esa es la manera de limpiar, ¿no? Sudar. Nos vamos ayudando a limpiar, ayudándole al hígado también a desintoxicar desde el sudor. Así como es física esa renovación, pues también es espiritual, es profunda, porque es volver a relacionarnos con lo primero, que son estas fuerzas, ¿no? Entonces, también puede que no tengamos un propósito, que estemos aquí. Entonces ahí pues la invitación es abrir el corazón y que el misterio nos revele lo que cada uno necesite para estar bien. Porque de alguna manera este camino, como nosotros le llamamos, ¿no? Es aprender, porque es aprender, ¿no? De cómo se desenvuelve el fuego, ¿no? De qué tanto tiempo tenemos que estar con él para abrigar bien las piedras. Bueno, de todo ese camino es el camino de la autotransformación, porque cada uno pues, ¿no? Aquí nadie está para juzgar a nadie, no es una religión,
¿no? Cada uno puede tener su religiosidad, su espiritualidad, va más allá de eso, ¿no? De un compartir. Entonces, cuando nosotros entramos a este espacio, saludamos. La palabra que nosotros llamamos, si queremos, es ajo o ajá, metaku yoyasi, o yasi. Y si no, mitaku yasi, mitaku yasi. Que quiere decir todos estamos relacionados, ¿no? Absolutamente todo, todo, todo. Todos los seres que caminan, los seres que se arrastran, los seres que viven de pie, ¿no? Son los árboles. Nosotros, los seres que vuelan, somos parte como importante de esta vida, ¿no? Conocemos. O podemos saludar como queramos, pero sí es un símbolo como de humildad, ¿no? De saludar a este vientrecito que para nosotros es un templo, un lugar donde nosotros podemos liberarnos de todo este ruido y poder entrar también en la oscuridad. Es una oscuridad bonita porque es una oscuridad que te ayuda a descansar de todo lo que tú ves y te ayuda a entrar como a estar contigo. También está bien el silencio. Es como el lenguaje del Gran Espíritu. Señor de los vientos, eleva mi canto allá, donde las águilas se escuchen allá, donde los hombres se escuchen. Sí, hay un pensamiento, hay una sabiduría ancestral, indudablemente que sí, y que tiene mucho que enseñarnos y que tenemos mucho que aprender, mi amor, de esa sabiduría, de ese pensamiento, indudablemente que sí. Cuando uno entra en el mundo de las comunidades, cuando uno acompaña, cuando uno está con ellos, así como ustedes lo han hecho en esas noches de trasnocho y demás, cuando uno vive con ellos, indudablemente yo pensaba, decía, uy, pero es que este taita es un excelente psicólogo, ¿no? Lo ve uno cómo se acerca a las personas, cómo les aconseja, cómo los acompaña, cómo resuelve también sus conflictos, cómo es no solamente, y mejor que nosotros porque nos lo hace a nivel individual, es también para la colectividad. Entonces, cómo maneja esa colectividad. Uy, son excelentes psicólogos, pero no son psicólogos de los nuestros, indudablemente que no. Es otra forma también, pero que allí hay muchas cosas que podemos perfectamente aprender. Lo que necesitamos en ese sentido es una disciplina que permita entender ese proceso, entender el fenómeno. El fenómeno ya está, el proceso ya está. No es que lo vaya a crear la psicología, no es que la psicología vaya a inventarse algo, sino simplemente la psicología va a observar, va a describir, va a describir, va a analizar, va a entender esos procesos y va a aprender de la realidad, de cómo se está comportando, cómo se dan los procesos comunitarios en la realidad. Una vez que lo entienda, lo maneje y todo, posiblemente podrá apoyar y promover y buscar transformar, etc. Pero primero tiene que saber conocer lo que está haciendo para luego poder proponer una modificación en ese sentido. Entonces me parece extremadamente pertinente que haya algunos profesionales de la psicología que estén pensando en construir una psicología ancestral indígena o una psicología que entienda las cosmogonías indígenas y pienso que nos hemos demorado mucho y pienso que es bienvenido y bien afortunado que en Colombia surja una línea de investigación, un movimiento, un grupo, una red de personas que estén trabajando la cuestión indígena y que se planteen qué tendría que hacer la psicología con respecto a las comunidades. No somos ahora, porque de alguna manera nosotros somos también papá y mamá.
abuelo y abuela, bisabuelo y tatarabuelos, y todo ese linaje. Nosotros ahorita estamos preparados, ahorita por ahora, por recordar ese linaje, lo ancestral. Entonces, de alguna manera, todos somos hermanos y todos estamos unidos al comienzo, a un origen. ¿De dónde viene todo el linaje? Cuando hablamos de la psicología, muchas veces llega el decir que la psicología es muy importante, la palabra y la escucha. Y de cierta forma, pensando en ese mensaje que me llega, cuando se habla, de cierta forma yo estoy soplando ese campo ese atmosférico del otro. Y si es tan sutil, tan frágil que con mi palabra puedo afectarlo y puedo moverlo. Si mi palabra está cargada de amor y a esa persona le falta amor, está consultando por eso, de cierta forma lo puedo complementar. Es un juego constante de saber leer al otro, de saberlo escucharlo, no escuchar la palabra, sino de escuchar su espíritu, para así saber qué se tiene que dar y enseñarle a esa persona también que por sí sola lo pueda hacer. Aquí la propuesta es la de recuperar el saber, no porque el saber esté perdido, el saber está ahí, lo constatamos y ustedes lo vieron durante todo el recorrido, lo constatamos en los diferentes lugares que visitamos, lo constatamos en cada ritual, en cada contacto con plantas sagradas, el saber está, los que más bien desviamos el camino o estamos en esa recuperación somos nosotros mismos. Una concepción de psiquismo que hemos podido ver pues, a lo largo de lo que aquí venimos presentando, relacionada con una naturaleza almífica de evolución, de comprensión y de relación con lo total, un logos transracional, un logos de la primera logia fundante de los saberes en el mundo, un logos de racionalidad de sentido, de racionalidad mítica, aunado de manera profunda a los saberes místicos, a los saberes cosmogónicos, a los saberes espirituales, y en esa óptica una comprensión de lo que es humano como ser gente, como volver a ser gente. Nuevamente, a veces pareciera más la pregunta no en el hecho de si existe una psicología ancestral indígena, o el qué de una psicología ancestral indígena, o el cómo de una psicología ancestral indígena, sino que la pregunta es por la urgencia. Y la urgencia es el tema de volver a la primera psicología. Una psicología americana, una psicología telúrica, una psicología que no se separa del sentido mítico que la compone, que le da origen. Una psicología bien bonita y bien dulce, que además de todas estas manifestaciones que le son propias, es de una efectividad en términos de la curación bastante notoria. Una efectividad en el sentido ético de responderle al hombre y de responderle a la vida, no en el sentido práctico de algún posible mercadeo, no, en el sentido de realmente encontrar en ella los principios fundamentales para volver. Una psicología de abuelos y de abuelas, una psicología de ancestros desde la primera ancestralidad en tierra y en universo, con todos nuestros abuelos, todas nuestras abuelas, con nuestros padres, con nuestras madres, y una psicología además que le propone desde la perspectiva de un hombre que mira a su origen la posibilidad de un hombre que es capaz de caminar y pensar la vida con sus nietos y con su descendencia sobre la tierra, siempre en la tierra, en la conciencia de ser profundamente telúricos e hijos de la tierra. Eso significa Huitaca Simahui, la sabiduría psíquica del encuentro con lo que somos, y eso siempre ha sido cualquier psicología. De verdad que pues quisiera como compartirles un poco de nuestra visión como indígena, de cómo sanarnos en la parte espiritual. Para el indígena hablamos que hay que vivir bien con la naturaleza, con el agua, con todos los que nos rodea, también compartiendo un poco de la visión indígena, la psicología indígena espiritual. En la psicología indígena, para uno sanarse,
o curar el espíritu o el alma es reordenar o reflexionar. Para nosotros hay sitios sagrados que están en la misma naturaleza. Por eso decimos, no se puede tocar las montañas con las rocas, porque hay lugares, montañas, declinaciones del alma. Para el indígena, curarse el espíritu o el alma es curar la naturaleza, porque el agua también tiene su espíritu, el agua también tiene su alma también, todo tiene su alma, no solamente en el ser humano. Los árboles también son seres y tienen espíritu y alma. Esa es la forma de uno curarse. Por eso decimos que hay que aprender de lo indígena. El indígena, la psicología va más allá, hay otros seres, otros espíritus. Para curar el alma, hacer pagamento, hacer ofrendas por la vida para uno estar bien. Tenemos que equilibrar para uno vivir bien. Para nosotros, la persona que maneja las psicologías son abuelas que sienten de dónde vienen esas cosas. Siempre decimos que el espíritu es un ser humano. Uno mismo lo maneja mal y se convierte mal. Por eso decimos, hay que equilibrar, convivir bien, estar bien con la piedra, hacerle trabajo espiritual a la piedra, hacerle pagamento al agua, hacerle pagamento a la tierra también, hacerle pagamento a los árboles también. Todo lo que uno nos rodea, porque eso es parte de uno mismo. Cuando no hacemos esos trabajos espirituales, se nos convierte en una enfermedad. Por eso en el mundo a veces hay mucha enfermedad. El hermanito menor tiene que entender. Si hablamos del espíritu de la naturaleza, es cuando se enferma. Cuando hay una cosa, digamos, de huracanes, es un espíritu del alma del mar que está enfermo. Pero hay que saberlo entender. El agua también pide ayuda también, porque ellos también necesitan curarse. Así lo entendemos indígena en la psicología. El mar también se enferma también. El mar también tiene un espíritu. El mar también tiene alma. Por eso decimos, el nombre más general es la madre del mar. Eso es lo indígena en la psicología. Cuando nos enfermamos tenemos que mirar más allá de la naturaleza para poder curarnos en el alma. La psicología del indígena pues es como cunchagua, que se dice. Cunchagua es como mirar, de mirar, correcto, mirar las cosas bien. ¿Sí? Esa es la psicología del indígena. Estoy enamorado, ya no siento nada en tu corazón. Mariposas al viento, dan mis amores, sueño de querer. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Me pica para cantar, para bailar, para gozar. Este ritmo que dice así, vamos a bailar.